Hola, buenos días. Un lunes más que estamos Entre Mujeres, un programa que cada vez parece ser que va cogiendo auge. Despegó de forma muy humilde, muy sencilla, pero que cada vez parece que tenemos más oyentes, lo cual nos alegra muchísimo, porque siempre intentamos desgranar pues temas que están al alcance de cualquiera, y precisamente el tema de hoy quizá sea uno de los más serios que hasta ahora hemos tratado. Vamos a hablar de las enfermedades raras, de ciertas enfermedades que también se llaman minoritarias o huérfanas. ¿Por qué? Pues porque parece ser que aún no se sabe muy bien de dónde proceden, o sea que los padres son unos desconocidos, por eso se llaman huérfanas, y que representan pues un peligro bastante a tener en cuenta, como puede ser una invalidez crónica, hasta incluso llegan a la muerte. Hoy existen más de 8.000 clases de estas enfermedades y tan solo en la región de Murcia hay registrados, que se sepan, registrados 85.000 casos. La verdad que es un tema bastante serio, pero estamos rodeados, yo creo que de un elenco estupendo que nos van a poner pues el puntito sobre la i, por lo menos para tener ideas sobre algunas de esas enfermedades que nos acechan, nos acosan detrás de cada esquina, porque nadie estamos libres y Dios nos libre, de paso, sí, también lo vamos a decir, pues de que seamos uno de esos enfermos. Pero bueno, yo siempre digo que cuando uno se traslada a un país que no conoce, pues si se prepara un buen mapa de carreteras, si se aprende un poquito el idioma, pues yo creo que siempre le será más asequible alternar con los que viven en ese país, mucho más que cuando uno va dando palos de ciego. Pues con estas enfermedades ocurre exactamente igual. Si nosotros conocemos por dónde viene, pues también sabremos de alguna manera cómo apartarnos del camino para que no nos pille, ¿no? Tenemos en nuestros estudios esta mañana a María José Dólera, psicóloga y criminóloga del Ayuntamiento de las Torres de Cotilla. Buenos días, María José. Buenos días. Ana Navarro. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas. También a Fina Flores, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros. Es la primera vez, pero esperemos que repitas. Hola, buenos días. Cristina Motos, que es su hija. Buenos días. Hola, encantado de que estés aquí. Y nuestra querida y asidua Maruja Caravaca. Buenos días. Hola, Maruja. Bueno, pues vamos a empezar hablando de una enfermedad, digamos que quizá la más rara que suena, de las que vamos a tratar hoy, y es el síndrome de Ehlers-Danlos. Según yo tengo aquí un pequeño apunte, dice que es un grupo de alteraciones genéticas raras que afectan a los seres humanos provocado por un defecto de la síntesis de colágeno. Dependiendo de la mutación individual, la gravedad de este síndrome puede variar desde leve hasta potencialmente mortal. No se conoce una cura y el tratamiento frecuente entre los síntomas pues aparecen como articulaciones flexibles e inestables con una tendencia a dislocaciones dolorosas, subluxaciones, y esto se debe a que los ligamentos carecen del tipo adecuado de ese colágeno y son demasiado elásticas. El paciente puede tener alteraciones circulatorias, soplos, infartos, o sea que de esa enfermedad derivan otras que la arropan quizá demasiado y por eso también cuesta mucho más trabajo de detectarla, ¿no? Tenemos para que nos hable de este tema a Fina López, y que nos gustaría pues que nos pusiera al corriente cómo apareció esta enfermedad tan extraña pues en vuestras vidas. Es tu hija la que está con nosotros hoy también, Cristina Motos, que la padece, y nos gustaría que nos pusierais al corriente pues de qué va esto. Pues el que tiene la enfermedad es mi hijo. Mi hija le van a hacer las pruebas ahora a final de mes. Mi hijo nació con los pies equinovaros, que es un síntoma de la enfermedad, pero como es una enfermedad que no se conoce, no se la diagnosticaron. Nació con los brazos, tiene una hiperelasticidad muy grande, se le luxan los brazos, se le luxan las piernas, los dedos de las manos. Todo eso son síntomas de la enfermedad de Ehlers-Danlos vascular, el tipo vascular, que es el más grave que hay ahora mismo. Ha tenido 7 neumotoras, lleva en total 18 operaciones,
de signos de esta enfermedad y que no se le han diagnosticado hasta que ha tenido 19 años. Tranquila, que te apoyamos. Sé que es duro contar todas estas cosas, más cuando lo sufre uno en su propia piel. Y lo estás haciendo muy bien. Ahora estamos esperando que le hagan las pruebas a mi hija, porque es una enfermedad hereditaria. A nosotros ya nos la han hecho y no nos la han sacado, pero parece ser que sí la podemos transmitir. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Que es una enfermedad muy dura y que actualmente pues ni hay medicación, ni los médicos saben de esta enfermedad. Tenemos que ir con documentación que traemos de internet de otros países cada vez que tenemos que ir al médico, para que el médico sepa cómo tratar cada cosa que le va saliendo. Se le puede usar el cristalino del ojo. Bueno, tiene muchísimos síntomas, pero que es una enfermedad que es fácil de detectar y los médicos, al no conocerla, no la detectan. Creemos que hay muchísimos casos, porque en su mayoría, sobre todo el síndrome vascular, del que estoy hablando ahora mismo, pues tiene unas características muy, muy comunes y muy fáciles de ver, como son la piel del pecho es muy transparente, se le transparentan mucho las venas. Duermen estos niños que tienen el vascular, duermen con los párpados un poquito abiertos. Tienen muchísimos síntomas que serían muy fáciles de diagnosticar, pero por el desconocimiento médico pues no se diagnostican. Y ahora mismo tengo conocimiento de que existan solamente 2 casos en Murcia. Y en España creo que existen un total con el diagnóstico hecho, creo que son 3 en España. Vaya. Pues sí, es bastante difícil. Hay uno por cada 200.000 habitantes. Se supone. Se supone, claro. Se supone, pero diagnosticados solamente de este tipo hay muy pocos. De él les dan los tipo 3 si hay aproximadamente entre 30 o 40 personas diagnosticadas. Sí, pero vascular. Pero vascular no. ¿En tu caso? Vascular no. Es bastante extraña, de luego, la enfermedad. Y antes estábamos hablando fuera de micrófono y has dicho que incluso llegaron a detectar en un chico después de muerto, o sea, me imagino cuando hicieron la autopsia, ¿no? Sí. Que dieron efectivamente que era con este tipo de enfermedad lo que padecía. O sea que quizás murió de ella misma y nunca supieron hasta después. Exactamente. O sea que difícil es el remedio para la enfermedad, pero es que si encima no la detectan, es más difícil todavía, ¿no? Exactamente. O sea, este chico ha muerto hace 3 semanas y se le ha reventado la carótida y al parecer su padre había muerto también muy jovencito. Este chico que ha muerto tenía 30 y algún años. Sí. Y el padre también murió con unos 40 años, que es lo máximo que... Sí, que pronostican de vida, sí, ¿no? A quien la padece. Pues la verdad que sí. Y Cristina, ¿tú cómo vives esta situación que es bastante dura en tu propia casa, con tu hermano, con tus padres? Porque debe ser a veces momentos muy duros y bastante tristes de llevar, ¿no? Hombre, se lleva bastante mal. Y más cuando ves que la medicina, sobre todo los médicos, hay muchos que no te quieren hacer caso, no entienden lo que le quieres explicar. No se creen realmente muchas veces la enfermedad. Pues triste, ¿no? Porque como no la conocen y es tan rara, tan difícil encontrar la información, etcétera, etcétera, ni se lo creen, ni se molestan en estudiarla. Y de hecho, cuando se la detectaron a mi hermano, ellos decían que yo no tenía por qué padecerla. Y a través de buscar muchísima información, caímos en la cuenta de que realmente yo tenía muchísimas posibilidades de padecerla, aunque mis padres no la tuvieran. No me querían hacer las pruebas necesarias para diagnosticarla
Y a raíz de dar muchísimas vueltas, hablando con muchísimos médicos, etcétera, etcétera, ahora han caído en la cuenta que realmente tenía que hacerme esas pruebas, porque que mis padres no tengan la enfermedad no quiere decir que yo esté exenta de ello. Claro. Entonces es bastante duro, sobre todo cuando no te quieren hacer caso. Te dicen que no tienes signos evidentes, cuando realmente tienes signos evidentes de la enfermedad. Hay unos médicos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Luego me dicen que por no haber tenido ningún tipo de problema en toda mi vida, que no tengo por qué tenerla, cuando puedo tenerla sin haber dado la cara. Claro. Que eso también es muy importante. Sí. Entonces se contradicen unos a otros, se van quitando el problema de en medio y así va pasando de uno a otro. Entonces se lleva bastante mal. Bastante mal. Me imagino que las situaciones son bastante fuertes. Y cuando os dijeron, tu hijo lo que tiene es esto, porque si no sabían dónde agarrarse o cómo empezar por la punta, ¿en qué se basaron al final para decir claramente tu hijo lo que tiene es el síndrome este? Pues fue a consecuencia de la última operación de pulmón que le hicieron. Lo trataban en un hospital de Murcia y yo le dije al cirujano, mire usted, esto no es normal. Una vez, 2, 3 veces, vale, puede entrar dentro de lo normal, pero 7 veces operarle de lo mismo, pues yo creo que esto ya no es normal. Y entonces el cirujano me mandó a una unidad especializada que hay en la Risaca, y en esa operación fue cuando vieron que el corazón empezaba a dar problemas y que al tocar los pulmones se deshacían. Entonces vieron que podría tener, en principio pensaron que era un síndrome de Marfan. Lo mandaron a genética y allí descartaron que fuera un Marfan, pero ya se dieron cuenta de que era un Ehlers-Danlos. Entonces le hicieron unas pruebas de piel, las mandaron a Bélgica, que es el único sitio donde se está analizando esa enfermedad, y ahí fue donde detectaron que era el síndrome vascular. Vaya, desde luego. En fin, yo creo que hay muchos médicos, muchas veces dice la gente que padece ciertas enfermedades, a mí me gusta que los médicos sean claros conmigo y que me digan exactamente lo que tengo. Yo creo que me encuentro preparado, soy fuerte, me hago el valiente y acepto lo que me digan. Pero hay otros que, por circunstancias, que a veces enmascaran el ser un poco más dulce en decir la enfermedad que se padece, es porque no están muy claros y no tienen conocimiento exacto de esa enfermedad, empiezan a dar vueltas y al final, lo que has dicho, hasta tuvo que llegar a X operaciones, ¿no?, para que por fin saltara la lucecita de alarma y dijeran, bueno, esto no es muy normal, aquí hay algo más que se nos escapa y vamos a ver qué hacemos con eso. Yo creo que el papel de los psicólogos en ese momento, hay quienes lo recomiendan, otros no, pero yo creo que es un papel bastante esencial porque verdaderamente uno se siente en esos momentos como desamparado, como si dijeran, ostras, algo tan difícil, que hay tan poquitos casos, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho yo que me ha tocado a mí, no? Y entonces yo creo que el papel principal de los psicólogos pues es de alguna manera intentar paliar ese golpe tan fuerte que uno sufre ante ese evento que se te presenta y que no sabes cómo cogerlo, ¿no? María José, ¿nos podría hablar un poquito sobre esto? ¿Qué papel desempeña él? Pues sí, a ver, las enfermedades raras, tal y como las define la Unión Europea y que tú antes has mencionado, son aquellas de invalidez crónica y que pueden suponer peligro de muerte y que tienen una baja prevalencia, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? Que había unas 5 por cada 10.000 habitantes. Sí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuántos problemas se nos presentan en este tipo de enfermedades? Normalmente definían que habían 3 tipos de problemas. El primero era retraso en el diagnóstico, que es lo que estaba hablando antes. 20 años. 20 años. Imagínate. Ese es un gran problema ya. El otro era el diagnóstico diferencial, o sea, cómo crear el diagnóstico diferencial, porque tenemos síntomas tan inespecíficos que se mezclan con otras patologías o que están en otras patologías, entonces es muy difícil
encontrar exactamente qué tipo de enfermedad cuando hay un desconocimiento. Y el tercer problema es que cuando ya se ha localizado no hay tratamiento. Claro. ¿Qué hacemos con todo esto? Cuando la medicina hasta ahora pues nos ayuda hasta donde puede con sus limitaciones. Por eso, cuando la medicina ha llegado a su limitación y cada vez está avanzando más, el papel de la psicología es muy importante y ahí debe de entrar, siempre. Bajo mi punto de vista, y por eso soy psicóloga, pero claro, es mi punto de vista y yo lo veo así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el paciente se siente sobre todo solo y diferente, con la desesperanza, el miedo, la angustia que supone tener una enfermedad rara y que no encuentra a nadie. Cuando tú has dicho que habían 3 en España, claro. Pues imagínate. O sea, ¿dónde me apoyo, no? Claro. Cuando nosotros las enfermedades tienen grupos de claro, que entre uno y otro se consuelan, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Exactamente. Y por otro lado, esto a nivel de paciente, pero a nivel de familia, las familias tienen que luchar en la invisibilidad, son invisibles, todavía no están vistas porque no está reconocido. Entonces, pues tienen que luchar entre la invisibilidad, el dolor y el aislamiento total. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la psicología aquí? ¿Qué es lo que podría hacer? Pues sobre todo puede hacer el apoyo directo al enfermo, el apoyo directo a nivel emocional, el apoyo directo a la familia a nivel emocional, porque las familias necesitan apoyo. Y también lo que puede hacer la psicología aquí es el diseño de programas de formación y de investigación clínica, o sea, diseñar programas de intervención adecuada y específica para ese tipo de trastorno. Claro. O sea, investigación a nivel psicológico y va paralelo a la investigación médica. Todo esto se hace, el apoyo directo, se hace desde una relación de ayuda. Y esta relación de ayuda tiene que estar basada en el respeto y en el compromiso. Claro, por supuesto. Esto es básico para los enfermos y para las familias. ¿Cuál es la función de la psicología aquí? Pues facilitar el proceso de cambio que supone padecer esta enfermedad, porque la familia entera, no solamente el enfermo, sino la familia tiene que cambiar costumbres, hábitos, tendencias. Intentar aminorar en lo posible el impacto psicológico y el impacto emocional que tiene la enfermedad, sobre todo para reducir el riesgo de las consecuencias psicopatológicas. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra en esta situación donde no encuentra a nadie, donde se siente solo y donde se siente aislado, aumenta la sintomatología ansioso-depresiva. O sea, es muy fácil entrar en un círculo de ansiedad y de depresión como mínimo. Aparte del estrés que produce también el no saber hacia dónde dirigirte, ¿no? Claro. Cuando decía lo de importante saber en qué... bueno, el psicólogo aquí también es muy importante que reconozca y que sepa reconocer en qué fase del proceso de la adaptación está el paciente. ¿Para qué? Porque lo que ocurre es que como el diagnóstico, la fase de diagnóstico es tan larga, como decías, 20 años en tu caso, se pasan por distintas fases, ¿no? Las fases por las que se pasa son primero incertidumbre y confusión. ¿Qué pasa? Ningún médico no conoce, no sabe, no me dicen nada, la incertidumbre de no saber. Después hay un desconcierto, ¿qué pasa aquí? ¿Hacia dónde voy? Después hay una oposición, no me puede estar pasando a mí, esto no puede ser. Aislamiento, porque no encuentro a nadie que le pase lo mismo que me pasa a mí. La rabia, la tristeza y ya, por último, después de 20 años, uno empieza a adaptarse. Pero claro, a la fuerza. A la fuerza, claro, pero por lo menos ya se ha identificado como una enfermedad rara, porque hasta ahora nadie, ¿no? Ya por lo menos dice, bueno, ya sé lo que es. Ahora viene otra lucha. A los 20 años podemos empezar a luchar. Eso es. Claro. Eso es. Pero uno necesita saber hacia dónde tiene que luchar. Claro. ¿Para dónde me voy? Sí, Primero sí. Tengo que saber, a los 20 años, cuando uno puede empezar, exactamente. Pues esta es la función de la psicología aquí. El apoyo emocional al paciente, sobre todo a la familia, porque las familias son los pilares.
y sobre todo porque la familia necesita mucho apoyo psicológico, los padres, o sea, todo el entorno necesita apoyo psicológico y formación que ya ellos mismos se forman. Se forman, sí. No tenemos más remedio. No hay más remedio. A la fuerza obligan. Porque No hay más remedio. al no tener claro. nadie que nos informe de nada, pues Uno tenemos que busca y buscarnos la vida como podemos. Claro que sí. Claro, o sea que sobre todo es aminorar el riesgo de psicopatología. La verdad es que hasta que uno no pasa por un caso semejante, ¿no? Uno no tiene idea de la batalla diaria a cada momento con lo que se encuentra, con noches en blanco, sin pegar un ojo, con la desilusión de la vida, de decir, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué pasa? Que no sé por dónde agarrarlo, ¿no? Y la verdad que tiene que ser una situación muy, muy difícil. Y como dice María José, gracias también al apoyo que medio te van conllevando, no sé, es como una especie de un hombro donde uno medio se consuela y se apoya, ¿no? Pues parece que uno respira un poquito, pero poquito, porque desde luego 20 años de incertidumbre, de no saber, de estar agobiado, de no saber por dónde tirar, y ahora sabe lo que tiene, pero ¿y dónde vas también? Porque, claro, no han dicho sí, ya sabemos lo que tiene, aquí tiene el tratamiento que verás que, a ver... No hay tratamiento. No hay tratamiento, pues por eso te digo que, o sea que lo que pasa que yo admiro a las personas que, en tu caso, por ejemplo, siempre se habla de las madres coraje, de las madres coraje, de los padres coraje, de los abuelos coraje, de los hermanos coraje y de todo el mundo coraje, porque se tienen que atrincherar de alguna manera y decir, no señor, esto es para nosotros, pero adelante, la toalla no se tira. No se va a tirar porque tenemos información de que en Francia se está estudiando un medicamento y vamos a luchar porque ese medicamento salga adelante. Muy bien. Pero que tenga que ser la propia familia con el sistema sanitario tan estupendísimo que tenemos. Pues está bien. De los mejores de Europa y del mundo, seguramente. Que tenga que ser la propia familia la que tenga que moverse, que viajar, que gastarse dinero. Porque hace poco fuiste, no sé si fue a Valencia o a Madrid. A Valencia. De su propio bolsillo todo. Y como decía Cristina, que tenga que llamar una puerta a otra y el mismo sistema sanitario, los mismos médicos la miran como que da la sensación de que no la toman en serio. Eso es un problema añadido al problema que tienen. Ahora tenemos un problema grande porque hay una conferencia en Bélgica en septiembre, pero es una conferencia a nivel mundial donde van los franceses que están estudiando el medicamento, donde van médicos de Estados Unidos que están estudiando esta enfermedad, pero tenemos el problema de que se va a hablar en inglés, no nos dejan grabar porque podríamos mandar a alguien que grabara y luego aquí traducir. Entonces el traductor allí nos cuesta 700 euros diarios, nos han informado, la entrada a la conferencia nos cuesta 300 y pico, más hoteles, más viajes, total nos sale el viaje por 4.000 euros y sin entender lo que se va a hablar allí. Sí, claro. Exactamente. Pero de todas maneras es bastante raro porque cuando se hace una conferencia a nivel internacional siempre hay traductores en todos los idiomas. No hay traducción simultánea y no tenemos conocimiento de que vaya ningún médico español. Lo cual es un obstáculo grandísimo para ellos ahora. Y tan grandísimo. No solo ya el dinero, sino echar el viaje para venirte con las manos vacías y no saber ni siquiera de qué se exactamente. habla. Ese es el problema. Entonces estamos estudiando de buscar algún estudiante de medicina y costear nosotros el viaje, algún estudiante de medicina, sobre todo que hable inglés. Claro, no, por supuesto, claro. Y que él nos traiga la información y a su vez aprenda y tengamos un médico que conozca los avances que hay en esta enfermedad. Claro que sí. Eso es lo que estamos viendo ahora. Bueno, pues, para eso estamos organizando un festival que será el día 22 y 23 de junio, aquí en el Auditorio Municipal, para recaudar fondos para eso. Pues me alegro que lo hayas dicho porque nos hacemos solidarios de esa llamada y a todos nuestros oyentes pues los invitamos de que participen porque nunca sabemos a quién le puede tocar. Hoy a ti, mañana a mí. Entonces yo creo que la unión hace la fuerza y de alguna manera pues siempre hay, aunque sea un granito, que se pueda aportar y más para una causa que bien que merece la pena.
Pues vamos a hablar con Ana ahora. También Ana sufre cercanamente, por familiares, por amigos, de otra enfermedad que aún anda un poquillo así como que no saben dónde situarla exactamente. Me estoy refiriendo a la epilepsia, porque precisamente muchos casos, muchos tipos distintos de esta enfermedad, aunque dicen que son trastornos neurológicos crónicos que generan convulsiones transitorias de corta duración y producidos por lesiones cerebrales, secuelas de meningitis o tumores. Sí, explícanos algo más, tú que sabes. Esa sería la definición de lo que es la epilepsia en sí. Lo que pasa es que la epilepsia es una enfermedad que tiene muchísimas clases diferentes de epilepsia. Esa sería la más común, la producida por tumores, producida por meningitis, después de tener un accidente de tráfico, pues si te queda una lesión y empiezas con crisis epiléptica. Pero hay muchísimos casos, como el familiar que yo conozco, que no se sabe de dónde viene ni de dónde va, y de repente de un día para otro nos puede pasar a cualquiera de nosotros ser una persona completamente sana desde el momento del nacimiento, y un día de repente te cambia la vida porque te acuestas a dormir la siesta un pelín y te viene una primera crisis y no sabes de dónde viene. Claro. Y vas al médico, te hacen 40.000 pruebas, te hacen electros de corta duración, te hacen electros de larga duración ingresados toda la noche conectados a los electrodos, te hacen resonancias magnéticas y los resultados salen perfectos, magníficos, de libro, no tienes nada, pero las crisis están ahí. Claro. Entonces, aunque la epilepsia no es una enfermedad rara, al contrario, es una enfermedad que se conoce desde toda la vida, aunque antes se llamaba gran mal, desde toda la vida, pero en algún tipo de epilepsia sí hay un desconocimiento total. Claro, digamos que de lo que estás hablando, de lo más común, de lo más cercano. Porque no se ajustan a ningún tipo de epilepsia que hay. No se ajustan en nada, no saben por qué vienen ni por dónde va. Entonces, aunque no es una enfermedad, las considerar rara, a lo que venimos hablando del tema hoy de las enfermedades raras, pero sí es rara en alguna de sus variantes. Sí, porque no saben tampoco cómo tratarla ni qué remedios poner por medio. Esta persona que yo te digo es un niño de 7 años que le da desde el día que cumplió 4 años, justo el día de su cumpleaños, el día siguiente, le dio durmiendo la primera crisis epiléptica, que duró unos 30 segundos, al día siguiente la segunda y al siguiente, el día de San José, la tercera. Su madre lo llevó al médico y le dijeron que posiblemente eran crisis epilépticas, que no se preocupara, porque por lo que la madre le explicaba, que duraba muy poquito, que le daban media cara solo, porque era parcial, le dijeron que seguramente eran benignas, que si fuera a su casa tranquila, que eso de ahí no pasaba y que seguramente no le iban a dar más nunca. Y resulta que ese año le dieron como 40, 3 o 4 cada mes, y las pruebas le seguían saliendo maravillosas, no se sabe por qué. Dijeron, en un principio no lo vamos a tratar porque es benigna, pero debido a la enorme frecuencia que tenía de crisis, empezaron a darle un tratamiento que había salido nuevo, que era Keppra, que es muy suavecico, pero no se las controlaba. Entonces, al fallar un medicamento, pues prueban con otro, si en un tiempo ajustado, porque esos medicamentos suelen ser en plazo de 6 meses, porque de un día para otro eso no se ve. No, claro. Si no responde al tratamiento, o sea, le siguen dando el mismo número de crisis con tratamiento que sin tratamiento, pues le cambian a otro, hasta que llega un momento que parece que sí, que está empezando a responder en la horquilla de tiempo, que son 6 meses, pues a lo mejor no tiene ninguna sin tener antecedentes ninguno por ni parte del padre ni de la madre, y no saben, a veces no saben por dónde coger el tema, es que no saben por dónde cogerlo. Entonces, este familiar en concreto, yo sí puedo hablar muy bien del sistema sanitario, de que los médicos y el equipo, como si fuera su hijo, se han portado muy bien desde el primer día, volcados totalmente con el nene. Una prueba vale 5.000 euros, 4.000 euros, lo que haga falta. No han escatimado, ya te digo, ni en resonancia magnética ni en pruebas. A la mínima que el crío tiene que tener una horquilla de una crisis por mes, en el momento que tiene 3 ya lo están ingresando, porque que lo ingresen no significa que el crío se ponga peor. Lo que pasa es que como la lista de espera es tan grande para hacerle una resonancia magnética de meses y meses, es una pequeña trampita que hace la Seguridad Social, que es que los niños ingresados en escolares tienen preferencia. Entonces, una pequeña fórmula de adelantarle a tu hijo una resonancia magnética que puede tardar 5, 6, 7 meses,
pues lo ingresan y la tienes en 2 días, o en un electro, o en 3 días. Urgencia. Entonces no es que el crío esté mal, a lo mejor el crío está pegando saltos por la resaca y está muy bien. Pero es una fórmula que ellos tienen de que darle una preferencia al nene para hacerle una prueba, porque hay miles de críos y no sé qué más decirte. Pues bueno, yo lo único que puedo apuntar también son los datos que tengo aquí, que dice que afecta alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo, o sea que el caso es bastante más conocido que el caso que teníamos de Fina. Y que también hay en Murcia un par de asociaciones donde los padres y tal se reúnen pues para ver los avances y todo lo que concierne a esta enfermedad, ¿no? APEMUR y AEPIN, 2 asociaciones de epilepsia que tenemos en la región de Murcia. Pero fíjate que llega más, que esto sí que yo no lo conocía. Este tipo de enfermedad, lo mismo no solo le afecta a los seres humanos, a las personas, sino también a los animales domésticos, porque le puede dar a perros, gatos, o sea, a nuestras propias mascotas. O sea que la variedad es bastante amplia, ¿no? Sí, porque es una enfermedad del sistema nervioso. Claro. Entonces, cuando te hacen por ejemplo, cuando este nene que te digo que le hacen la resonancia magnética, ahí me dicen, es que eso es como si te compras un coche y el coche, para ver el funcionamiento del coche, el coche tiene que estar en marcha. Claro. Entonces, si tú le echas una fotografía al coche cuando el coche está parado, como es la resonancia magnética, se ve que no hay ningún defecto en el coche, que todo funciona muy bien, no tiene ninguna avería, pero no se ve su funcionamiento porque está parado en una foto. Claro. Entonces, una fotografía en una resonancia magnética es eso, una fotografía, pero no se ve la circulación. Lo que va por dentro. Exactamente. Claro. Entonces, eso se ve con un electro. El electro es la prueba más frecuente para que se registre la actividad y los electros es lo que diagnostican las diferentes clases de epilepsia que hay. Pero ya te digo, hay casos como la de este nene que están perfectos, que no salen en ningún sitio nada que denote que está enfermo. No dan la cara, ¿no? Y no saben por dónde cogerlo a veces porque no saben qué mandarle, porque el crío... Claro, mandar por mandar. Cuando el nene más grande se va dando cuenta, ya lleva 3 años conviviendo con la enfermedad, te condiciona un poco la forma de vida, porque el nene no puede ver más horas de la tele de la cuenta, ni de ver los videojuegos más de la cuenta, no puede hacer deporte en solitario, porque aunque le da solo durmiendo, también el despierto nunca le da, pero no le pasa, pero si un día le da, puede pasar. Exactamente. Claro. Más vale prevenir que curar. Entonces, no es bueno que vea la tele demasiado hora porque la fotoiluminación que desprenden la televisión, los destellos del sol, eso digamos que altera su sistema nervioso, también que el crío esté tranquilo y alguna cosa que lo ponga nervioso le puede desencadenar crisis. También, claro, perfectamente. Lógicamente. Sí. Entonces, incluso algún programa de televisión o algo, porque el crío cualquier cosa, cita... exámenes que tenga, cualquier cosa en el colegio, un problema que haya tenido con un crío, cualquier cosa puede desencadenar una crisis, porque va todo relacionado con el sistema nervioso. Claro. Entonces le condiciona un poco la vida al nene y a la familia. Hombre, por supuesto que sí. Pues sí, vamos a hablar también, lo que pasa que, bueno, no ha venido otra invitada que teníamos, que la tuvimos la semana pasada aquí, en la Reina del Hogar, saliente de este año, y en fin, nos hubiera encantado contar con su testimonio, pero la verdad es que la mujer hoy también se encontraba precisamente mal por la enfermedad que padece, y es la fibromialgia, que también es una alteración del sistema nervioso y que afecta al cerebro, y se caracteriza por la fatiga extrema, el dolor persistente y rigidez en músculos y tendones. También presenta una gran dificultad en conciliar el sueño, porque todas estas personas también luego otro día están deshechos, aparte de los dolores o lo que les ocurra, el no poder descansar como normalmente se suele hacer, pues la verdad que también contrae otro problema añadido para aún pasarlo peor, ¿no? Aquí en la región de Murcia tenemos a 2.503 personas, que se sepa, de momento censadas con esta enfermedad. Y nos hubiera encantado, como digo, tener el testimonio de esta persona, pero no puede ser. De todas maneras, desde aquí le mandamos un beso muy grande y la animamos, la apoyamos también, la arropamos de alguna manera, pues para que no se sienta tampoco sola, que sabe que tiene amigos, que tiene 2 hombros por cada uno de nosotros para apoyarse y todo nuestro cariño para seguir adelante. Eso desde luego que sí. Y bueno, enfermedades, lo que se dicen enfermedades raras, ya hemos dicho que hay un montonazo de ellas, pero lógicamente también el tiempo en la radio pasa muy deprisa. Maruja, que la tenemos aquí, que hoy la política mía no ha abierto la boca. Maruja, ¿tú nos puedes contar alguna cosa sobre alguna enfermedad que tú conozcas de este tipo?
Bueno, gracias a Dios no, porque lo que veo es de lejos, pero veo que las familias sufren mucho, luchan muchísimo, porque yo aquí tengo de cerca a Fina, y eso es un ejemplo a seguir de luchadora, de sacar dinero de donde sea. No puede hablar, se emociona, la Maruja se emociona. Se emociona. Bueno, tranquila, Maruja. Es cierto. Lo que yo quiero hacer una pequeña puntualización. Sí. Lo que pasa es que el caso de esta persona que te digo es diferente al de ella, porque el de ella no han tenido suerte, por lo que dice ella, que han tardado 20 años. Sí, decir por aquí. Exactamente. Pero que con el caso de la epilepsia de este nene, lo que hablo de la sanidad, cuando toma una decisión un médico, aunque haya un jefe y unos adjuntos, nunca hacen ninguna prueba solo, siempre se reúnen, cada vez que van a dar un diagnóstico siempre se reúnen. Entonces cuando a esta persona le están dando el resultado, ese resultado después de reunirse todo el equipo y valorarlo todo el equipo. O sea que hay que ir a la sanidad con toda la confianza posible, porque con toda la fe de verdad de que es cierto que estamos en sus manos. Es cierto que estamos en sus manos. Porque el dinero lo tienen ellos, las pruebas lo tienen ellos, eso es cierto. Pero que hay que